Mi gente bella, muchísimas bendiciones. Aquí nos encontramos en una entrega más de nuestro espacio Vivir Cristiano. Y el día de hoy yo estoy muy emocionada, señores. Este tiempo para mí será fenomenal porque es así como uno de esos momentos en los que uno tiene una conversación seria con alguien que tú amas mucho. El día de hoy, mi invitado, señores, es un maestro en la palabra, es un hombre certificado de verdad como conocedor de la misma y como alguien que vive, se apasiona y ministra y enseña y todo lo de su vida es Biblia. Se lo puedo garantizar y certificar, porque la persona de quien estoy hablando el día de hoy no es nada más y nada menos que el líder de la congregación de Eclesía y mi esposo, JF. Cariñosamente. José Franklin, la antigua, está con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Ay, Dios mío, ¿cómo le digo aquí, mi amor, bebé? No encuentro qué palabra, pero bien, como estamos en el espacio de Vivir Cristiano, vamos a hablar con el maestro en esta hora. Así es que tenemos un tema súper interesante. Hemos estado hablando, ¿verdad?, acerca de cómo la iglesia de estos tiempos ha perdido la esencia en muchos aspectos. Y como sé que eres alguien que conoces bastante del tema, vamos a estar hablando acerca de la iglesia primitiva versus la iglesia actual, Cuéntame cómo estás, bendiciones y bienvenido a este espacio. Gracias. La paz del Señor sea con cada uno de Yo se lo ustedes. dije, ¿cómo es que le empieza? La paz. Me encanta, dale. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y nos encontramos aquí para hacer una pequeña radiografía de lo que es la iglesia actual en comparación con la iglesia primitiva, es decir, la iglesia naciente del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, ¿de qué hablamos? A veces escuchamos la palabra primitivo y es como arcaico, puede escucharse de esa forma, puede mirarse de esa manera. Los jóvenes de esta época, los millennials, cuando tú les hablas de algo primitivo, ellos literalmente se acuerdan de los picapiedra. Entonces, yo quiero que tú nos remontes al conocimiento, o más bien a qué era la iglesia primitiva. Nos referimos realmente en este término a la iglesia naciente. Una vez ya se comienza a estructurar como el sistema de doctrina y de enseñanza de lo que su fundador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como piedra angular, como lo presenta la misma Escritura, estaba pasando a manos ya de los apóstoles para ya reunir el conglomerado ya de lo que era el cuerpo de Cristo, que está compuesto por cada uno de los creyentes que han venido, han accedido al llamamiento santo de nuestro Señor. La iglesia actual desconoce, hablamos a veces en algunos escenarios acerca de eventos, de momentos. Tenemos una generación realmente. No hablo de la generación eclesiástica, sino una generación a nivel global que desconoce eh, la formación, que desconoce los inicios, que desconoce de dónde surge la iglesia y demás. Me gustaría que nos hables un poquito de eso. Bueno, como iglesia, la iglesia nace en la persona de Jesucristo. Valga la redundancia respecto de que Él es la piedra angular de la edificación. Entonces, a partir de esto, de Cristo como su fundador y cabeza de la iglesia, ya estamos hablando, refiriéndonos como ese conglomerado de personas que componen el cuerpo de Cristo. Y Hechos capítulo 12 es donde nos relata cómo comienza, cómo es el comienzo de la iglesia como cuerpo corporativo ya que se comienza a estructurar. ¿Dónde inicia la iglesia? En Hechos capítulo 2 dice que los apóstoles y un grupo de aproximadamente unos 120 estaban reunidos en un aposento alto, que se puede figurar como la parte estructural donde la iglesia se comenzó a reunir a partir de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y allí pasa un acontecimiento glorioso, que es que se derrama el Espíritu Santo sobre todos los creyentes que estaban allí
y a partir de ese momento entonces se da a conocer ya este nuevo grupo que al principio se le llamó lo de la común unión, lo del camino, es decir, que se le comenzaron a dar sobrenombre acerca de este grupo que se estaba levantando recientemente. La iglesia primitiva y podríamos decir que las 90 tesis de Lutero, esto es algo que va de la mano, no va de la mano. No, porque ya es un tema de las 90 tesis de Lutero, es un asunto de algo pasado en la historia de la misma iglesia, Ok. en un tramo de la misma, acerca de alguien que Dios lo ilumina, acerca de unos puntos que la iglesia dominante de ese momento, la iglesia católica romana, estaba inculcando falsas enseñanzas. Y este hombre Dios lo ilumina, valga la redundancia, para hacerlo volver al principio precisamente, al seno de la doctrina de Cristo. Cuando vemos la iglesia actual y hacemos no una comparación, sino más bien, digamos que en paralelismo, ¿qué tú logras ver el día de hoy? Bueno, la iglesia primitiva tenía una característica, que es lo que podríamos poner en contexto de un espejo con la iglesia actual para ver qué tan cerca estamos realmente de lo que se vivió en los primeros años de esta iglesia naciente. Y, y podemos partir desde el capítulo 2 del libro de los Hechos, que habla cuáles eran las características y cuál era el comportamiento de esa iglesia naciente en comparación con la iglesia actual. Una de las cosas que reseña allí la Biblia es que la iglesia primitiva, desde su nacimiento, era una iglesia llena del Espíritu Santo. Hoy, el día de hoy, vemos una iglesia llena del Espíritu Santo. Hoy en día, si ponemos a la iglesia actual en el espejo de la iglesia primitiva, nos damos cuenta de que estamos muy distantes de que la iglesia sea presentada o vista como llena del Espíritu Santo. La iglesia actual, lo que podemos verla más, es llena de mucho emocionalismo. Y mucho espectáculo. Exacto. Hoy en día la iglesia está vendiéndose como un lugar donde se entretiene, donde se busca un entretenimiento y no donde se es lleno de la presencia de Dios, que eso tiene un propósito en sí mismo. En Vivir Cristiano queremos que de manera muy objetiva podamos presentar situaciones que estamos viendo, que estamos viviendo y llevando al contexto de la palabra, ¿cómo tú crees que de alguna manera las situaciones que estamos viviendo en este momento como iglesia, porque bien como dices, la iglesia está confundiendo la gloria con humo. La iglesia está confundiendo a la espiritualidad con emocionalismo. Pero cuando nosotros miramos y ponemos la iglesia primitiva, miramos que la llenura del Espíritu estaba en Pedro, estaba en los apóstoles, estaba en los discípulos, estaba en todos. ¿Cuáles factores tú miras ahora como parte de aquellos que hacen una marcada diferencia de lo que la iglesia debe ser y lo que la iglesia es? Bueno, precisamente es que la iglesia actual carece de las herramientas y de los mecanismos que había en la iglesia primitiva para precisamente ser lleno del Espíritu Santo. Una de las características de la iglesia primitiva era que era una iglesia entregada a la oración. Y hoy en día nosotros podemos ver en la mayoría de nuestras congregaciones que componen todo, ¿verdad?, el conglomerado del cuerpo de Cristo, que uno de los mayores males o de las mayores carencias que tiene la iglesia actual es su vida de oración. Wow. La iglesia actual, en los cultos de altar o cultos de oración o reuniones de oración, los componentes de la misma iglesia, los miembros de la misma iglesia, brillan por su ausencia. En los cultos de oración. Y te voy a decir algo que es muy importante decirlo. Brillan por su ausencia y en una iglesia en donde la feligresía, por lo general, es más mujeres que hombres. En los servicios de oración vemos más mujeres que hombres. Sí, pero ya esto es un tema de que
tenemos que tener conocimiento de que la población realmente, por cada varón, hay aproximadamente... Pero yo lo hablo en el contexto y en el punto en donde como iglesia primitiva se tenía el sacerdocio era algo tan valorado o era algo que de alguna manera se miraba con ese nivel de entendimiento de que el sacerdote es el que conduce. Dentro de la iglesia primitiva es una de las características. Hay un sacerdocio y claro, sabemos que nuestro sacerdote es Jesucristo, pero él no viene a abolir el hecho de que el hombre representa sacerdocio en su hogar. Entonces, dentro del hogar, en ocasiones, ese componente falta. Las mujeres, por lo general, como que más ora. Y eso es un problema serio. No, es que eso es un tema muy cultural. En nuestro caso de América Latina, a diferencia de la iglesia primitiva tenía un tema cultural, un tema también muy doctrinar acerca de la responsabilidad que tenía el hombre, tanto en la familia como en el contexto de lo espiritual. Pero queda abolido la parte sacerdotal. No realmente, es precisamente los desviados el camino desviado que ha tomado la iglesia realmente con el paso del tiempo. Cómo ha perdido su esencia, cómo ha perdido el enfoque bíblico inclusive para hacer las cosas en el orden establecido por Dios. Porque lo primero que olvidamos es que la iglesia actual, a diferencia de la iglesia primitiva, los líderes estaban bien conscientes de que la iglesia no era de ellos, la iglesia era de Jesucristo. Háblame más de ese punto, eso está muy interesante. Ellos simplemente eran un instrumento tomado de parte de Dios para hacer un trabajo de parte de Dios. Pero hoy en día vemos cómo se enseñorean los líderes actuales a título de que cuando muchas veces te le pregunta a un miembro ¿de qué congregación tú eres? De la congregación de pastor fulano de tal. La iglesia no es de fulano de tal, la iglesia es de Jesucristo y siempre va a ser de Jesucristo. Cristo siempre va a ser la cabeza de su iglesia. O sea que actualmente tenemos gente que de alguna manera se ha enseñoreado de lo que son las ovejas. Claro, sí, eso se ve, eso predomina en este tiempo de la actualidad de la iglesia y más en nuestras regiones, por ejemplo, de América Latina, donde se enseñorea el liderazgo de la grey, no para dirigirla, como dice la palabra. Pedro dice que a los ancianos que gobiernan la grey del Señor, que lo hagan no como que teniendo señorío sobre esta, sino más bien como un ejemplo. Bien. Cristo mismo, cuando estaba allí con los apóstoles, dice que tomó un lebrillo y le dio un gran ejemplo acerca de cómo debía ser el liderazgo de su iglesia en los hombros de los hombres que él iba posteriormente a entregarle esta función. Y era que el líder, lo primero que debe hacer y su principal objetivo es servir, no ser servido. Y hoy en día vemos realmente a quienes lideran la iglesia actual pretendiendo ser servido y no servir. En ese sentido, me gustaría que hay un punto que de verdad, cuando hablabas, llegaba a mi mente, y es el hecho de cómo en este tiempo los llamados ministros no se mueven si no hay masas. Miramos, por ejemplo, a Jesús. Dice la palabra que Jesús se movió, dejó la multitud y se movió a Gadara por una sola persona que se encontraba en un estado y que él, mirando su estado, yo puedo decir que se conmovió en su espíritu y fue a liberarlo. Una sola persona en una región. Y sin embargo, hoy tenemos ministros que si tú llamas y tú les dices que quisieras llevarlos a X o tal congregación, lo primero que te pregunta es qué cantidad de personas van para saber si su presencia puede ser llevada a ese lugar. Porque si no hay multitud, esa gente no va. Entonces, ciertamente, como dices, no es un desgaste, porque no es una palabra, no sería esa, sino más bien es como una antítesis de lo que debe ser la iglesia a lo que la iglesia actualmente está haciendo. Porque ese no es el modelo de Jesús. La iglesia primitiva tenía a Jesús como centro.
era predicado Cristo, no el estrellato, ni nada por el estilo. Pero con respecto a ese punto, ¿qué logras ver? En eso tú siempre hablas, yo siempre te escucho, y los que siguen la página de Eclesía, el albergue, en sus estudios, te escuchan constantemente hablar acerca de que la responsabilidad es del liderazgo. Entonces, con respecto a ese punto, ¿qué me puedes decir? ¿Cómo piensas tú que a nivel de lo que es la iglesia en sí, se puede ver a una persona que no se mueve si no hay muchas masas? Bueno, haciendo esa misma radiografía y poniendo en el espejo a la iglesia actual con la iglesia primitiva, es que los líderes de la iglesia primitiva procuraban llevar a la gente a Cristo. Los líderes de la iglesia primitiva, su enfoque era llevar a la gente a Cristo. Los líderes de la iglesia actual no es llevar a la gente a Cristo, sino es llevar a la gente a su ministerio, es llevar a la gente a su iglesia. Entonces no es hacer crecer el reino, sino hacer crecer su reino. Exactamente, porque la Biblia dice inclusive cómo sería la actitud y el comportamiento en los postreros días de estos hombres, amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Por eso es que vemos las congregaciones, la mayoría de las congregaciones de estos tiempos, donde la figura de Cristo ha pasado a un segundo plano y inclusive en algunas donde ni siquiera se menciona. Se menciona el nombre del líder, el profeta fulano de tal, el apóstol fulano de tal. Si se arma una concentración, precisamente se vende la imagen del que va a aportar supuestamente la predicación de dicha actividad. Pero no se ve el nombre de Cristo por ningún lado. Y en sus predicaciones no vemos el contenido que había en la iglesia primitiva de los predicadores. Los predicadores de la iglesia primitiva precisamente predicaban a Cristo, no predicaban de su vida. No se paraban en un púlpito, no se paraban en un lugar, no hablaban de su testimonio personal, sino más bien de lo que Cristo había hecho en su vida. Y eso es lo que estamos viendo a diferencia de la iglesia actual, de la iglesia primitiva, que se predica a la persona y no a Cristo. ¿Qué cosas en este momento de la iglesia primitiva tú miras y tú dices, no es que no lo están practicando, es que ya no existe, es que ya no está, es que ni siquiera se ve? Por ejemplo, una de las características de la iglesia primitiva era que tenían todas las cosas en común. Háblame de eso. Hoy precisamente, si ponemos en el espejo a la iglesia actual, vemos que cada quien busca su propio bien, no el bien en común. Entonces, una de las grandes y poderosas características de la iglesia primitiva era precisamente eso, que ellos tenían todas las cosas en común. ¿Por qué? Porque ellos estaban regidos desde el amor. Cristo le dijo, y en esto conocerán que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Pero la iglesia de este tiempo no está buscando amar a su prójimo, y mucho menos está buscando procurar de que ese amor sea algo palpable y visible en los lugares donde se reúnen como iglesia. Se ve esa camaradería en los servicios durante el servicio, pero una vez se rompe la taza y cada uno para su casa, no hay esa comunión, no hay esa unidad que presentaba la iglesia primitiva. No, inclusive la iglesia primitiva tenía tantas las cosas en común que allí dice la Biblia que no habían necesitado entre ellos, porque el que tenía mucho disponía de sus bienes para beneficiar y para ayudar, impulsado por el amor, las necesidades de su hermano, de parte del cuerpo de Cristo. Pero hoy en día cada quien hoy en día hay una predicación que está centrada en el humanismo y está endiosando al hombre, diciendo primero Dios y luego su santo, metiéndole una mentalidad perversa y satánica de que yo tengo que primero ser yo y luego yo y luego yo. Es decir, el yoísmo está gobernando la iglesia actual, contrario a la iglesia primitiva, que lo que gobernaba era el amor de Cristo en ellos. ¿Cómo tú crees que en este tiempo se pudiera tener las cosas en común? Porque, mira, la tendencia que yo me he dado cuenta, o sea, y hablo ya en el ámbito pastoral,
me ha tocado vivir experiencias que de verdad son experiencias difíciles cuando llega, por ejemplo, alguien a la congregación que es una persona que de alguna manera tiene un nivel per cápita un poco más amplio o tiene, ¿verdad?, una economía abundante y es como si llegara un caramelo y todas las hormigas le caen encima. O sea, es una cosa que tú dices, ¿cómo alguien así puede vivir lo que establece la palabra sin que lo dejen en la quiebra? Precisamente por el fundamento. Si los líderes de las congregaciones, porque probablemente algunas de las personas que me escuchen y que anteriormente me han escuchado van a notar que yo siempre resalto este punto. Es que la mayor responsabilidad realmente recae sobre el liderazgo, que son los que están llamados a dirigir la obra del Señor, la iglesia del Señor. Y si en los lugares donde se levanta una congregación que es parte del cuerpo de Cristo a nivel universal, como iglesia, hay un buen funcionamiento de las enseñanzas cristocéntricas. No va a haber ese tipo de problema cuando llegue una persona adinerada a una de nuestras congregaciones. O sea, que no la drenen. No, realmente lo que se le va a enseñar a esa persona es primero es que él necesita a Cristo como centro de su vida y posteriormente se le enseñará a manejar de una manera adecuada las bendiciones Y la que, administración. que son puestas en sus manos en su persona para ser utilizado para la gloria del Padre, que es el objetivo realmente. ¿Qué era lo que pasaba en la iglesia primitiva? En un momento determinado la Biblia habla de un hombre llamado Bernabé, que se le llama también se le llama apóstol. Dice que él era una persona adinerada y en un momento determinado fue tocado por el Espíritu y él puso sus bienes a disposición de la iglesia en Antioquía, donde él pertenecía. Ok. Y era para cubrir las necesidades de lo que formaban la iglesia de aquel lugar. Y por eso la Biblia puntualiza que ninguno de ellos tenían nada, decían tener nada de ellos propio. No había ese espíritu de egoísmo que vemos hoy en día en la iglesia actual, donde la gente se rige porque esto es mío. Y inclusive vemos canciones, como cantan canciones, de que y predicaciones donde dicen que como tú no estuviste en mi desierto, tú tampoco puedes estar en mi tiempo de holgura, tú no puedes estar en el tiempo de mi bendición. Y eso es una enseñanza diabólica que se desliga totalmente de la doctrina del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué tú piensas de aquellas personas que hacen mercadería dentro de la iglesia? Quiero hablar en este punto porque en la iglesia se ve de todo. Y la iglesia primitiva, como bien acabas de decir, tenían todas las cosas en común. Pero hay personas que miran a los feligreses y los miran como, podríamos decir, a posibles clientes para sus negocios. Dígase aquella gente que dentro de la iglesia, en vez de tener una Biblia y compartir la palabra, comparten un catálogo para venderte productos dentro de la iglesia, para venderte los zapatos, para venderte la paca. O sea, hacen la mercadería dentro de la iglesia. ¿Cómo tú crees o qué piensas tú con respecto a esa situación? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, las escrituras habla de cómo sería el espíritu en los postreros días de muchos de los líderes, que serían hombres mercaderes de la fe, le llama el apóstol Pedro, que no tendrán piedad de la grey. Por ejemplo, hay muchos pastores que han utilizado la iglesia para hacer negocios piramidal. Claro, han querido introducir y lo han hecho en muchos lugares. Realmente lo que pasó con una gran problemática en la iglesia del siglo III o IV, donde el obispo de Roma, que de ahí es donde viene la problemática de las denominaciones, donde nacen los grupos, que el obispo de Roma, como él estaba sentado en la parte de la capital del Imperio Romano, en Constantinopla, a él se le ocurrió la idea de que la iglesia debía de ser gobernada como el imperio, que como el imperio tenía una cabeza, un líder, y que se regía por esta cabeza, que así debía de ser. Y como él era que estaba
en la capital del imperio más poderoso de entonces, él debía de ser quien regiría la iglesia, y de ahí nace lo que se llama el papado. Pero bien, el tema es que la Biblia, Pablo como profeta, dice que en los postreros días muchos harían mercadería de la fe. Pedro también como profeta, como parte de su ministerio, habla acerca de esto, que en los postreros días harían mercadería de la fe. Y eso no debe de extrañar al que realmente es parte central y esencial del cuerpo de Cristo, porque se rige por las enseñanzas y la doctrina de la palabra del Señor. Entonces, todo esto que estamos viendo en la iglesia actual, de cómo hay tantas personas haciendo negocio de la fe, es más de que el cumplimiento de la que la Sagrada Escritura nos enseña. Ok. Y una cosa, en estos días hablábamos tú y yo, en nuestras conversaciones introspectivas, hablábamos acerca de cómo tú veías la parte en donde la iglesia a veces no debe sorprenderse por muchas de las cosas que estamos viendo. O sea, la iglesia primitiva estaba tan expectante de la llegada de Jesús, del retorno del Mesías, del retorno que se le habló, del que se le dijo, que ciertas cosas no la impresionaban, no la miraban como algo grande. Pero hoy tenemos una iglesia que se impresiona mucho. Y tú me dijiste algo que a mí me impresionó, me gustaría que lo compartieras con la audiencia. Me hablabas acerca de no sé por qué se impresionan, porque todo esto tiene que acontecer y todo esto tiene que pasar para la llegada del Señor Jesucristo. Una de las cosas que irónicamente le choca a uno es precisamente que en la en la actualidad nosotros estamos mucho más cerca del advenimiento de Cristo que lo que estuvo la iglesia primitiva en relación del paso Impresionante. del tiempo. Y lo irónico es que a pesar de que ellos estaban acabando de nacer como iglesia de Cristo, ellos vivían creyendo en la palabra del fundador de la iglesia, que él le dijo que en cualquier momento podría darse su advenimiento. Que así como un ladrón en la noche que no avisa cuando va a entrar a robar a una casa, que así debían de estar ellos en expectativa. Y era lo que ellos mostraban, y es lo que muestra la Sagrada Escritura del estilo de vida de la iglesia primitiva, de los creyentes que componían la iglesia primitiva, que ellos vivían su vida centrada en las enseñanzas de su maestro y viviendo un estilo de vida basado en el amor, que es el fundamento del cristianismo. Pero hoy vemos a la iglesia pensando, lo menos que la iglesia está pensando hoy es que Cristo venga. Inclusive, a veces escuchamos a creyentes queriendo decir que Cristo no venga ahora, espérate porque yo tengo un proyecto, o porque me voy a casar, o porque tengo un negocio, o porque no he hecho esto. No No tengo venga hijos, ahora. porque no tengo hijos. Entonces, vemos cómo el espíritu de la iglesia actual está muy divorciado de lo que era el espíritu de la iglesia primitiva, realmente. Y es porque hay un desconocimiento escritural, hay un desconocimiento de cuál es el propósito de la vida cristiana realmente. O sea, que la iglesia primitiva esperaba el retorno, ¿verdad? El retorno inminente de su Señor. Inminente, pero hoy tenemos una iglesia que el retorno es inminente y no lo está esperando. Exactamente. No se está Su preparando. estilo de vida, el estilo de vida nuestro de la iglesia actual, dicta que lo menos que está esperando la iglesia es el retorno de su Señor. Wow, eso está muy tremendo. Porque ciertamente, como lo dices, tenemos una iglesia que no entiende, ¿ah? Que no está, yo diría que convencida de que viene pronto. Y sin embargo, tenemos versus la iglesia primitiva que todos los días decía, viene, viene, ya viene. Era como si las señales que mirara, ahora estamos viendo más señales y esas señales, lamentablemente, no la estamos tomando como parámetro para su llegada. Es que la iglesia actual está viviendo en el siguiente sistema. La iglesia actual está preocupada por su bienestar en la tierra. La iglesia actual está preocupada por su bienestar financiero. Hoy en día vemos muchos predicadores que no son predicadores, son motivadores, que lo que tienen un mensaje de motivación
tratando de que la gente sea emprendedora, porque tú tienes que tener emprendimiento, Pero que ves no es mal, malo, ves mal, has de que no es decir. malo emprender, no es malo progresar, procurar hacerlo, Pero tú tienes que pero no decidir es, qué eres, si eres pero predicador o eres motivador. exactamente, Es como define el y asunto. que realmente a nosotros no nos llamaron a esto para enseñar a la gente a tener éxito en la vida. A nosotros nos llamaron a poner en el espejo a la gente de que necesita un Salvador y que su vida necesita ser gobernada y dirigida por este Pero Salvador eso es a los para la que... eternidad. A la iglesia realmente se le llamó a ser reconciliadora del hombre, de su naturaleza caída por el pecado, con el Dios que los regenera. No realmente se le llamó a la iglesia a predicar o a enseñar de que la gente va a ser feliz aquí en la tierra o que la gente va a ser exitosa aquí en la tierra. Ese no es la esencia del evangelio. O sea, el mensaje de la cruz no es ese. Exactamente. Hoy no se está predicando en la mayoría de nuestras congregaciones el mensaje de la cruz. Entonces, quisiera que de alguna manera, pues, tú puedas hablarle a nuestra audiencia. ¿Qué, qué opinión te merece o qué consejo le darías tú a la iglesia actual para que de alguna manera las manifestaciones que veíamos de la iglesia primitiva pudiéramos verlas el día de hoy? Bueno, es que precisamente la característica que tenía la iglesia naciente es lo que nosotros debiéramos de traerlo a la actualidad para ser edificado en ella. Lo primero es que era una iglesia llena del Espíritu Santo. Hay que nosotros hacer una revisión introspectiva, cada miembro del cuerpo de Cristo, que es lo que compone la iglesia, de que si nosotros andamos en esa tesitura, si nosotros andamos en esa misma postura, si nuestra vida es un reflejo de la llenura del Espíritu Santo. Pero esta llenura del Espíritu Santo lo lograba y lo obtenía la iglesia primitiva con un patrón de vida. Y era que ellos tenían una vida de oración, era una iglesia preocupada en tener comunión con quien podría llenarlo de su espíritu. Era una iglesia que ayunaba, que era otro de las herramientas que utilizaba para ser llena del Espíritu Santo. Era una iglesia que amaba las Escrituras, una iglesia que se procuraba estar en el momento donde se daba la enseñanza de las Escrituras. Era una iglesia dominante en el tema de congregarse. Una de las mayores carencias que tiene la iglesia actual para poder ser llena del Espíritu Santo, para poder conocer las herramientas que debe de adquirir para ser llena del Espíritu Santo, valga la redundancia, es precisamente el congregarse. Hoy en día vemos que hay muchas iglesias que dan un culto a la semana. Y usted dirá, pero varón, en la iglesia primitiva muchos de los judíos se reunían el sábado, en el sabbat. Sí, era la temática que tenían ellos, pero cuando vamos a la escritura, dice en capítulo del libro de los Hechos que todos los días ellos se reunían como iglesia. Espera. Tú me estás diciendo a mí que entonces todos los días para yo ser lleno del Espíritu Santo tengo que estar metido en una iglesia. No es que para ser lleno del Espíritu Santo hay que estar todos los días en la iglesia. Porque eso, si para que ahorita no me acaben allí, porque la verdad tenemos que entender que la iglesia actual, o si estoy mal me corriges, la iglesia actual se está enfrentando a una vida que la iglesia primitiva no se enfrentaba. Precisamente por una vida ocupada, porque no era las ocupaciones, la familia, los hijos. Sí, pero entonces si pensamos así, pensamos es que no había familia en la iglesia primitiva. Sí. No había trabajo en la iglesia primitiva. Claro. Inclusive si extrapolamos, si extrapolamos acerca de lo que es la generación. Si extrapolamos los tiempos, nosotros estamos viviendo un tiempo mucho más cómodo y con muchísimas más facilidades para adquirir nuestra vida financiera que la iglesia primitiva. La productividad, los medios para conseguir los ingresos, para sustentar nuestros hogares, ahora es mucho más que la iglesia primitiva. Como yo no quiero entrar en contienda, porque el tema se extendería bastante. Es más, miren, en este punto, este es un tema que propongo a la producción que lo ponga en carpeta.
Porque, por ejemplo, ¿Por qué? Porque el asunto la está... carta a los Hebreos dice en el capítulo 10, verso 25, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Exacto, El exacto. tema es que ¿cómo tú tienes comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Porque no estamos hablando de la parte meramente estructural, de Ujú. 4 paredes de una estructura Sí, física, pero que tú me estás sino hablando de más bien congregarnos todos los días. estoy hablando de la característica de la iglesia Ah, ya, primitiva, ya, ok. poniéndola en Quiero contexto y en el aclarar para espejo que... de la iglesia actual, que la Muy iglesia actual, bien, muchos miembros se le pasa hasta meses sin ir a una congregación. es Inclusive hay cierto, algunas personas que dicen que yo no necesito a una iglesia es para yo cierto, ser cristiano, y ese no es el seno y el consejo de la Biblia. exacto. Ese es el evangelio según yo, Ok, no el muy bien, evangelio según Cristo. muy de acuerdo. ¿Entiendes? Entonces, la iglesia actual no se congrega. La iglesia actual no tiene No, no, comunión porque con es que ella los domingos misma. tenemos que ir para la playa, hay un compartir con la familia, tenemos un compartir, ay, los niños tienen un cumpleaños, el cumpleaños de la abuela que puede morirse. Precisamente O sea, porque todas estas actividades sociales que tú tiene la dices, iglesia actual es porque están viviendo para la vida terrenal. Pablo le dice a los colosenses que pongan la mira en la cosa de arriba, no la de la tierra. entonces, Están construyendo una vida eh, eh, para estar aquí permanentemente, no para estar en la eternidad con muy Cristo. bien, cerrando ya el tema ¿verdad? Dando ya en el punto final de lo que estamos compartiendo. Ciertamente tenemos una iglesia que no mira el día del Señor en la misma forma que la iglesia primitiva lo veía. Ese es el punto. Que es que, ¿cuál es el objetivo con que nos reunimos en la iglesia actual? ¿A qué realmente, cuál es nuestro enfoque? ¿Y cuál era el enfoque de la iglesia primitiva? La iglesia primitiva tenía un enfoque, tenía una esencia que realmente era mostrar a Cristo en su estilo de vida. Porque lo que nosotros obtenemos al reunirnos como cuerpo de Cristo debe de ser manifestado en nuestra vida particular. Pero vemos la carencia precisamente al no reunirnos como cuerpo de Cristo. Entonces vemos esta carencia en nuestra vida particular. Cierto. No Porque hoy hay tenemos una una iglesia muestra. pobre, o sea, es una iglesia flaca, literalmente. Encle, una iglesia Enclencle, que precisamente endeble. por no tener lo que tenía la iglesia primitiva, como le hemos puntualizado, característica de la iglesia primitiva, era una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Cómo tenía esa llenura? Dice que se pasaban, tenían todas las cosas en común, ayunaban, tenían Oración, una vida de oración. palabra. La Biblia dice, por ejemplo, en el capítulo 3, que Pedro y Juan iban a la hora de la oración, y esto lo hacían de una manera constante. Ahora, ¿cuánta gente, cuántos miembros de nuestras iglesias tienen ese estilo de vida de oración? Es que la gente ¿Cuántos está muy van a los llena. servicios de oración o cuántos sacan el tiempo para orar realmente? ¿Cuándo fue la última vez, tú que me estás escuchando, tuviste un tiempo de oración? ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste un tiempo de ayuno? Un retiro con él y Dios, no un retiro congregacional. Entonces, ese es el espejo de lo que vemos de la iglesia primitiva con la iglesia actual. ¿Cómo era el estilo de vida de la iglesia primitiva y cuál era el resultado? Porque vamos a los resultados. La iglesia primitiva dice que permanecía todos los días en la iglesia, en el templo y en las casas. Compartían el pan y compartían las oraciones. Tenían tiempo de calidad y comunión. Ellos tenían un estilo de vida que mostraban a Cristo, pero también ellos predicaban a Cristo, que este es otro de los problemas de la iglesia actual. En la mayoría de nuestros púlpitos, lo que menos se predique es a Cristo, Pero ahora mismo tenemos tantos predicadores. pero no predicadores del evangelio. Ok. Son predicadores del evangelio de la prosperidad que predican. Tú nos has dado, yo sé que la producción está por ahí anotando temas, porque tú nos has dado temas, porque esa parte, eso es un solo tema. Se predica mucho de cómo ser exitoso en los negocios, te Ujú. enseñan a ser exitoso financieramente, cómo tú ser emprendedor, cómo ser una persona de... Administrador financiero, Pero no vemos cómo la administrar tus predicación a finanzas. Cristo. ¿Dónde está la predicación a Cristo? ¿Dónde está la predicación que confronta al pecador? Por eso las iglesias hoy en día están muchas llenas, hay muchas personas que se reúnen para un servicio X, pero su estilo de vida tiene una carencia de realmente la esencia del Evangelio de Cristo.
Por Wow. eso no hay un buen testimonio, por eso no hay la manifestación que hubo en la iglesia primitiva. ¿Cuál fue el resultado del estilo de vida de la iglesia primitiva de ser una vida llena del Espíritu Santo, de ser una iglesia que ayunaba, de ser una iglesia de una vida de oración? ¿Cuáles eran los resultados? La Biblia dice que se convertían en multitudes, pero la calidad de creyentes que se convertían era que daban testimonio de Cristo. Wow. Pero también habla de que en la iglesia primitiva, por esta característica, dice que había resurrección de muertos. Yo no recuerdo en 17 años, 18 años de vida cristiana que tengo, yo no he visto, por lo menos yo no lo he visto en nuestras congregaciones o un ministro orando por un muerto y que resucite. Ups. Yo no he visto cojos en muy poca proporción, yo he visto muy poca proporción, cojos levantarse, paralíticos levantarse, leprosos levantarse. Si nosotros realmente vemos la cantidad de personas enfermas que hay en nuestras congregaciones, da pena y vergüenza. Eso habla de la carencia de lo que tenía la iglesia primitiva. Wow. ¿Qué puedes decirle a la audiencia antes de terminar? ¿Cómo sé que de alguna manera lo que se visualiza a futuro es la venida, es el advenimiento del Señor, precisamente por muchas de las cosas que ahora mismo estás hablando? Pero, ¿qué le aconsejas tú a aquellas personas que en este momento tienen una ambivalencia espiritual, que dicen que ciertamente como tú estás mencionando, como tú dices, dicen, quiero ir a una iglesia, pero ¿qué consejo le das? Bueno, sonará muy radical la parte que le daré por consejo en esta parte, y es que el libro de Apocalipsis dice que el que es santo, santifíquese, y el que sea inmundo, siga en su mundicia. Entonces, realmente el que pretenda ser un digno representante de Cristo en la tierra, tiene que regirse por lo que la Sagrada Escritura, la Biblia, nos ordena. Si queremos tener una vida exitosa como cristianos, tenemos que ir al principio. Es decir, nosotros tenemos que ir a la Biblia, a regirnos por lo que ella nos manda, a vivir una vida conforme a lo establecido por el fundador de la iglesia, que es Jesucristo. A tener una vida cristocéntrica. Si queremos tener una vida exitosa espiritualmente, donde podamos sentir que tenemos comunión con el Padre y que nuestra vida es un reflejo de Cristo, tenemos que volver al principio realmente. La iglesia debe de volver al estilo de vida de la iglesia naciente. Wow. Señores, esto ha sido Vivir Cristiano. Un tiempo y un espacio en donde lo único que pretendemos es que puedas vivir tu fe y transitar el camino con las herramientas necesarias para vivir en esta vida como un verdadero cristiano. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias, José Franklin la Antigua. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes.